Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Estamos una vez y voy a seguir explicando lo que expliqué en el video de ayer. Lo primero que tengo que hacer es pedirles perdón porque mi sonido no estaba tan bueno. Eso debido a olvidar enchufar mi micrófono de producción. Así que pido perdón para ello. Entonces, antes de seguir, una bendición pequeña para seguir interrogando las escrituras santas o las santas escrituras. Baruch atah Shem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito seas, oh Dios, de Israel, que, que nos mandó a guardar los mandamientos y dedicar nuestro tiempo al estudio de la Torah. Amén. Esa fue mi traducción de la bendición hebraica. Entonces, ayer descubrimos que Yeshua no era una persona o no es una persona, sino un verbo. Yeshua significa la salvación de la Hashem o la salvación de Dios y también como verbo significa Él salvó. ¿Y quién es ese Él? Dios. Entonces no hay Yeshua de los judíos mesiánicos, sino hay un verbo y no una persona. Como hemos leído ayer en aquel video, que comienza el verso 2 por decir Inei el Yeshuati, que significa he aquí Dios, Él que es mi salvación o que me salvó. Y lo que está pasando en este capítulo es que Judá está regocijando, está festejando, está muy feliz y contento porque Israel, el reino del norte, no lo atacaron, porque Dios mandó su señal en persona llamada Immanuel o Maher Shalal Hashbaz, que era hijo del profeta Isaías, porque la Virgen, la que se menciona en capítulo 9 o 7, la Virgen era la mujer joven de Isaías, la más joven de sus mujeres, que dio luz a Immanuel. Entonces no hay Jesús. El capítulo en sí no es mesiánico, es una historia de lo que ya pasó. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Yah, quien ha sido salvación para mí. Entonces, ya ha sido salvación para Judá. No hubo guerra. Nadie le saquearon su ciudad. Nadie conquistó a Jerusalén. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Diréis en aquel día, cantad allá, aclamad su nombre, haced célebres los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos allá, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora a verificar si dice lo mismo en hebreo. Usheavtem me ושאבתם מים בששון ממעני הישועה, que significa con gozo sacaremos agua de las manantiales de triunfo. Entonces, ahora estamos entendiendo también, como he dicho en el video anterior, que el tercer significado de Yeshua es triunfo, es victoria. Va'amartem bayom hahu hodu ladonai kireu bishmu udiu ba'amim al lotai al lotaiv
Hazkiru ki nisgav shmo, que significa, en aquel día diréis, alabad al Señor y proclamad su santo y divino nombre, porque es Dios que hace, que propaga sus actos o hace saber sus actos entre las gentes y declarad que el divino nombre, que es el Hashem, que es Dios, sea exaltado. Entonces, todo el capítulo 12 es el júbilo, es un estado de ánimo, felicidad de parte de los judíos, porque sus hermanos, mis antepasados del norte, no consiguieron atacar al reino del sur, que es Judía, perdón, que es Judá. Y ese mancebo Immanuel creció a ser el rey Jizquía o Ezequías, después de 39 años de haber comido miel y bebido leche, que significa después de una buena vida que le concedió al Hashem, Judá experimentó o iba a experimentar aún más, todavía más, una gran felicidad, libertad y vivir sin ningún miedo. Zamru Adonai Kigeut Asa Asa Zot Bekol Haaretz, que significa Zamru significa cantad al Hashem, cantad a Dios que ha hecho actos gloriosos. Pero esta palabra, Zamru, no es solamente cantad. En la iglesia cristiana donde estéis, vosotros cantáis himnos. Entonces, el, el sustantivo himno en español se puede usar en hebreo como verbo. So, en otras palabras, si queríamos intentar inventar un verbo en castellano que no existe, claro, pero vamos a pretender que se podría o que se puede inventar un verbo usando el sustantivo himno. Sería himnat, que no existe, pero zamru significa que hagáis himnos al Hashem. Claro, es cantad, pero usando el sustantivo como verbo, himnat. ¿Qué significa ese cantar o himnat, entre comillas? Significa que hagáis a Dios la razón de su alabanza, que pensar en Él sea automáticamente eh, una alabanza diferente, profundo, con mucho sentido. Porque Dios ha hecho cosas maravillosas para los judíos en el sur, para haceros recordar eh, sobre la situación de Judá en el sur. Judá y Benjamín se habrían unido para formar un solo tribu o una sola tribu de Judá. Entonces están regocijando, festejando, alabando a Dios y están invitando a todo el mundo a alabar a Dios porque ha hecho grandes cosas, salvando a Judá de las manos del león, que era Israel, un Israel aliado con Ashur, Asiria. Tzahali Varoni, Tzahari Varoni Yoshvet Zion. כי גדול בקרבך קדוש Israel. ¿Qué significa? Tzahali es imperativo.
para gritar, grita por causa de eh, por causa de tu felicidad, oh Sión, y todos los moradores de Sión, aquí está Sión, porque la gran presencia de Dios está en tu medio. El Santo de Israel está con los judíos, así que los judíos no habrían que temer. Aquí dice en verso 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Emmanuel, el rey Hezquía o Ezequías, era señal o era símbolo de un Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué Dios mandó a Emmanuel? ¿Por qué hizo nacer Emmanuel? ¿Por qué le dieron el reinado? Fue porque Dios no puede estar con nosotros de manera física. Dios no tiene capacidad de manifestarse de manera física. Entonces, eligió un hombre que tenía una madre biológica y un padre biológico, el padre siendo Esías el profeta, la madre siendo la mujer más joven de Isaías, para que nazca el mancebo, el muchacho Immanuel, y sirve no solamente como rey, pero símbolo de que Dios nunca ha dejado a los judíos, que Dios está con ellos siempre. Entonces, el capítulo 12 de Isaías no se trata de una profecía mesiánica, para nada. Tampoco hay Jesús, porque Jesús nació al fines del cuarto milenio. Ese mancebo, Maher Shalal Hashbaz, nació al menos un milenio y pico antes de Jesús o de Nazaret. Entonces, Immanuel no es igual a Jesús, Immanuel no es igual a Mesías, no, nunca, jamás. Immanuel vivió su propia vida, era el rey Ezequías, murió, sirvió su papel, esto es historia y se acabó. No habrá otro Immanuel. En el futuro, cuando venga el Mesías, el verdadero Mesías, según la tradición bíblica y la tradición judía, también ese Mesías va a tener un padre biológico, una madre biológica, va a nacer entre los judíos que van a estar viviendo en aquella época. Y el Señor lo ungirá como Mesías para conducir las guerras de Dios contra los enemigos de Dios e Israel. Y ese Mesías es el que va a construir el tercer templo judío en Jerusalén. Y después de ello va a venir, va a regresar por segunda vez, no Jesús, sino Dios, porque Dios salió del segundo templo unos años después de su construcción, porque los judíos e israelitas comenzaron a odiarse uno a otro. Ese pecado se llama Sinat Hinam en hebreo, causó ese pecado que salga la Shejinah, que Dios abandona su templo. Entonces, la segunda venida que va a haber es Dios regresando, perdón, al tercer templo que el Mesías va a construir. Así que, mis amigos, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, os está mintiendo cuando dice que en aquel día yo no vi que no habría
un templo, que el Padre y el Cordero eran el nuevo templo. Mentiras. Según nuestra tradición, debería haber un tercer templo. Dios y su Shejinah van a regresar a estar juntos como un Dios uno, un único Dios, en el templo de la Nueva Jerusalén. Así que amigos, perdónenme por ser honesto con con las escrituras. En Isaías capítulo 12 no hay Mesías, no hay Jesús. En el próximo video voy a explicar y exponer si en Isaías 53 hay un Mesías o hay un Jesús, según las propuestas de la teología cristiana. Espero que esto sirvió para algo. Hasta entonces.